Y una de las cosas peligrosas es que, en nuestro gran celo por ganar almas para Cristo, tendemos a querer ayudarlos, a preparar el terreno y hacer todo lo posible por persuadir a las personas. Tenemos nuestras técnicas y nuestros métodos. Tenemos llamados al altar o les decimos solo lee esta oración, di la oración del pecador y todo ese tipo de cosas, pero es fácil hacer que alguien haga una profesión de fe. Y el peligro es presentar una falsa seguridad usando esas técnicas, en lugar de confiar en el poder de la palabra de Dios, que solo ella puede traer una fe verdadera y salvadora cuando el Espíritu Santo la lleva al corazón de ese creyente. Así que supongo que me toca hacer mi mejor versión del famoso periodista Larry King esta mañana, ¿verdad? Y sí, lo has visto algunas veces. Ustedes dos han construido una amistad a lo largo de muchas décadas de ministerio, colaborando y luchando en algunas de las mismas batallas, la batalla por la Biblia. Y creo que fue alrededor de las luchas por la inerrancia en los años 70, Dr. MacArthur, cuando usted tomó conciencia por primera vez del ministerio del Dr. Sproul. Cuéntenos algunas de sus primeras impresiones al conocer al Dr. Sproul. Creo que la primera vez que tuve contacto con RC fue escuchando la serie sobre la santidad de Dios. Y probablemente eso sea cierto para muchas personas aquí. Conocía su nombre, pero ese fue mi primer encuentro real con su enseñanza. Y creo que para muchos ese es el punto de entrada al ministerio de R.C. Sproul. Luego vino el Congreso sobre la inerrancia, en el que participaron 100 personas, y obviamente él estaba allí. No recuerdo haber tenido contacto personal con él en ese momento, pero sabía que era un aliado en la batalla por la autoridad e inerrancia bíblicas, lo cual es el punto crucial para absolutamente todo. Comencé a escucharlo con más frecuencia y a seguir su ministerio, y luego, de manera completamente inesperada, recibí una invitación para asistir a una conferencia de Ligonier. Para ser honesto, en ese entonces yo era un extraño en el mundo reformado. De alguna manera, encontré el camino hacia la teología correcta por mi cuenta. No crecí en ese entorno. Fui criado como un bautista devocional en una iglesia tradicional, típica, de tendencia intermedia. Así que tuve que luchar solo para encontrar el camino hacia la literatura reformada, la lectura de los puritanos, y una vez que comencé a leer, también empecé a escuchar a Sproul. Leí Evangelismo y la soberanía de Dios de Coy Packer, y esto me abrió un mundo completamente nuevo. Pero mi primer recuerdo real de pasar tiempo con él fue en una conferencia de Ligonier, y ni siquiera recuerdo en qué año fue. ¿Dr. Sproul? Hola. ¿Recuerda haber invitado al Dr. MacArthur a esa conferencia y recuerda haberlo conocido allí? Sí. Supongo que esto fue poco después del Evangelio según Jesús, unos años después de eso. Quiero decir, mira esa cara. Mi apodo favorito para John cuando lo conocí por primera vez era Boris. Fue en la época en que Boris Yeltsin se subió a un tanque. ¿Lo recuerdas, John? Oh, claro que sí. Porque así es como veía a John cada vez que había una batalla que librar y él estaba al frente. Era el que querías tener en tu trinchera contigo porque era valiente por la verdad y por el reino de Dios. Y esa ha sido su marca distintiva desde que lo conozco. Recuerdo haberlo conocido en el Congreso sobre la Biblia en San Diego. Sí, creo que la primera vez que vine a una conferencia de Ligonier, tú me presentaste como Boris. Sí. Ambos han visto altibajos dentro de la iglesia cristiana en Estados Unidos e incluso en la iglesia a medida que se expande por el mundo. Y una pregunta de uno de nuestros asistentes es si podrían comentar sobre lo que consideran el mayor problema en la iglesia estadounidense, específicamente en este contexto geográfico. ¿Cuál creen que es uno de los mayores problemas que enfrentamos en la iglesia en Estados Unidos? Creo que esto es claramente una falta de conocimiento bíblico. Una falta de discernimiento bíblico. Básicamente, la iglesia sufre de un SIDA espiritual. Puede morir de 1000 herejías porque su sistema inmunológico es completamente deficiente. Hay una comprensión inadecuada de la naturaleza de Dios y una comprensión inadecuada de la naturaleza de Cristo. Por ejemplo, tienes una ilustración clásica de esto. Un político parado junto a la secretaria en Kentucky, presentándola como cristiana.
cuando en realidad ella es una negadora abierta de la Trinidad. Creo que, comenzando con Dios, con Cristo y con la autoridad de las Escrituras, el cristianismo sufre, como dije, de una falta de discernimiento, un SID espiritual, y puede morir por 1000 enfermedades heréticas. Por eso, la proclamación de la verdad, la claridad con la que se proclama y la precisión con la que se expone y se fundamenta en todos los niveles, ha sido el sello distintivo del ministerio de este hombre. Proclamar la verdad y sostenerla con la Escritura y la razón. Esta es la mayor necesidad de la Iglesia. Y la mayoría de ustedes que están aquí han salido de ese tipo de cristianismo insípido, indefinido, sin sustancia. Pero una vez que comienzan a ver la verdad con precisión, se aferran a ella porque es lo más precioso que tienen. Esa es la gran necesidad de la Iglesia hoy, ese tipo de precisión. Y esto no llegará a la Iglesia hasta que llegue al liderazgo de la Iglesia, porque como dijo Oseas, como el pueblo, así el sacerdote. No van a elevarse por encima de su liderazgo. La pregunta era para ambos, Dr. Sproul. No veo cómo podría agregar algo significativo a lo que John ya ha dicho. Vivimos en el mismo entorno y enfrentamos los mismos problemas cada día. Hace más de 40 años, alguien me preguntó cuál pensaba que era el mayor problema en la iglesia en ese momento, y respondí, creo que el mayor problema en la iglesia hoy es que no sabemos quién es Dios. Y eso se extiende a todas las demás áreas. Cuando enseñaba teología sistemática en el seminario y llegaba a la doctrina de Dios, siempre comenzaba diciendo a mis estudiantes que si observamos las distintas denominaciones a lo largo de la historia, incluso Roma, encontramos un consenso general sobre la naturaleza y el carácter de Dios. Todos afirmamos que Él es inmutable, eterno, omnipotente y omnisciente, y no hay muchas diferencias en ese aspecto. No hay nada particularmente único en la doctrina reformada de Dios en comparación con la enseñanza histórica de la Iglesia. Y sin embargo, al mismo tiempo, paradójicamente, si se preguntara qué es lo más distintivo de la teología reformada, diríamos que es nuestra doctrina de Dios. Y ellos preguntan, ¿cómo puede ser eso si estamos de acuerdo con los demás? Y yo respondía, porque cuando pasamos a la segunda página de la teología sistemática, no hemos olvidado lo que dijimos en la primera sobre la naturaleza y el carácter de Dios. Mientras que muchas otras denominaciones olvidan lo que han afirmado sobre Dios en cuanto empiezan a hablar sobre la naturaleza del hombre, la naturaleza de Cristo y otros temas. El Evangelio es trinitario, y lo que estamos defendiendo no es simplemente una particularidad de la teología reformada, sino el cristianismo ortodoxo clásico. Eso es lo que está en juego aquí. Mientras me tomo un matecito, suscríbete al canal si este material te está siendo de edificación. La pregunta es, ¿por qué hay tan pocas iglesias reformadas y evangélicas? Por la misma razón por la que hay tan pocas personas que entienden la verdad. Mira, el cristianismo está dividido en segmentos. Dentro del evangelicalismo, si tomamos su definición, hay un segmento dominante que está envuelto en lo que llamaríamos el movimiento carismático experiencial. Están completamente a la deriva en términos de teología y hermenéutica, que son esenciales para interpretar correctamente la palabra de Dios. Ese movimiento comienza en 1900 en Topeka, Kansas, y luego explota hasta convertirse en lo que hoy conocemos como el movimiento carismático. Paralelamente existe otro movimiento de corte sentimental. Los predicadores sentimentalistas son los mayores vendedores de libros en Estados Unidos. Hay una disertación realmente interesante que luego se convirtió en un libro titulado Homespun Gospel. Deberían leerlo. Es una disertación de Oxford y es un estudio sobre los escritos de Rick Warren, Joel Osteen y Max Lucado, quienes son los autores más representativos de esta perspectiva sentimentalista. Se podría decir que este es un tipo de evangelicalismo en rápida expansión, que está explotando en términos de popularidad. Estos escritores ocupan la mayor parte del espacio en las librerías. Pero, al mismo tiempo, creo que estamos presenciando la mayor explosión de la teología reformada en la historia del mundo, gracias a la tecnología. Se ha extendido por todo el planeta. Está en todas partes. Así que por un lado me siento animado porque este mensaje se está difundiendo a nivel global, gracias a ministerios como el de Ligonier,
en particular el de Ligonier y otros. Estos son tiempos extraordinarios para la teología reformada. Mira, cuando estaba en el seminario, conocía solo una iglesia reformada en toda la región del sur de California donde estudié. Era una pequeña iglesia de la OPC, con un grupo de calvinistas vestidos de negro que parecían absortos contemplando su propio calvinismo. Eran un pequeño grupo aislado, completamente cerrado en sí mismo. Algo como lo que estamos viendo ahora simplemente no habría sucedido. Pero eso fue en el siglo XVIII, cuando estabas en el seminario. No, eso no fue en el siglo XVIII. Tal vez las cosas eran mejores en el siglo XVIII, pero yo no sabía nada sobre eso. Así que creo que estamos viendo, y espero que esto siga floreciendo a nivel global, una explosión de la teología reformada. Pero al mismo tiempo, hay universos paralelos dentro del evangelicalismo que son preocupantes. Obviamente están los liberales, pero los sentimentalistas y los carismáticos también tienen un impacto masivo. Como resultado, se ha desarrollado un tipo de evangelicalismo sincretista que mezcla un poco de todo. Así es como terminas con personas que tienen un poco de teología reformada, un poco de teología experiencial y un poco de sentimentalismo, todo revuelto en una sola mezcla. Para aclarar todo esto, será necesario que Dios siga obrando, extendiendo la verdad a través de futuras generaciones de hombres fieles, como R.C. Sproul. Hermano, ya me tomé como 10 mates y todavía no te suscribiste. Si esto te está edificando, suscríbete. ¿Cuál es el ingrediente faltante en la predicación de hoy? Sustancia. Y realmente me emociona ver el resurgimiento y avivamiento de la predicación expositiva. John ha sido un modelo de esto durante décadas, por supuesto, donde vamos a la palabra de Dios y queremos escuchar lo que dice la Biblia. Mi propio profesor en la Universidad Libre fue honrado por los académicos del siglo XX con un Festschrift, cuyo título era Ex Auditu Verbi, desde la audición de la palabra. Y lo que la gente extraña en las iglesias hoy es una exposición bíblica sólida. Hasta que realmente comencemos a escuchar la palabra de Dios y la verdad de Dios, solo estaremos estancados y participando en entretenimiento. Pero la estrategia que Dios ordenó desde el principio es su evangelio, y el poder del evangelio está en la palabra de Dios. Lutero, en su último sermón antes de morir, dijo que pareciera que Dios es el peor maestro que jamás haya existido, porque todos parecen querer mejorar su mensaje y mejorar su manera de salvación. Pero él ha depositado el poder de su evangelio en su palabra. Y como John habló anoche sobre ser embajadores de Cristo, esa es la tarea del ministro, presentar la palabra de Dios con claridad, con valentía y con urgencia. Y eso es lo otro que me emociona, John, ver un renacimiento de la predicación expositiva. Dr. MacArthur, usted tuvo la cumbre sobre la inerrancia a principios de esta primavera y nos alegró poder apoyarlo en su énfasis en ese tema con las contribuciones del Dr. Sproul a lo largo de los años, con la Declaración de Chicago, el ICB y la continua necesidad de reafirmarlo para la próxima generación. De manera similar, está enfocándose en la cristología en 2016. Dr. Sproul, ¿podría explicar por qué ha identificado la cristología como una de las necesidades más urgentes que la Iglesia debe comprender hoy en relación con la persona y la obra de Cristo? ¿Por qué es relevante enfatizar la cristología en el siglo XXI? Bueno, cuando alguien me preguntó antes cuál pensaba que era la herejía más significativa que enfrenta la Iglesia en nuestro tiempo, respondí que es la persona y la obra de Cristo. A lo largo de la historia de la Iglesia, ha habido 4 siglos de crisis mayores en torno a la persona y la obra de Cristo. El siglo IV y el siglo V. El cuarto nos dio Nicea y el quinto, Calcedonia. Y luego, por supuesto, los siglos XIX y XX con el auge del liberalismo y el neoliberalismo, que negaron la deidad de Cristo, entre otras cosas. Y eso se ha trasladado ahora a nuestros días. Desafortunadamente, si uno ve televisión cristiana, no necesitará más de 2 horas para presenciar prácticamente cada una de las herejías cristológicas históricas siendo repetidas en pantalla en nuestro tiempo. Hay una ignorancia alarmante de la cristología, y eso significa que hay una ignorancia alarmante del Evangelio. Recuerdo que hace algunos años en la Convención de Libreros Cristianos se hizo una encuesta entre 6,000 asistentes, en su mayoría dueños de pequeñas librerías y también editores cristianos, personas con un interés en la educación mayor al promedio. Se les preguntó, ¿qué es el Evangelio?
y al analizar los resultados, se llegó a la conclusión de que solo el 1% de los encuestados dio una respuesta adecuada sobre el Evangelio. Cuando enseñaba en programas de doctorado en ministerio para nuestro clero, comenzaba mis clases preguntando: «Caballeros, escribamos en el pizarrón un resumen de lo que es el Evangelio. Ustedes han sido ordenados al ministerio del Evangelio. Se llaman a sí mismos predicadores del Evangelio». Luego les pedía que definieran el Evangelio. Las respuestas que recibía eran: el Evangelio es la buena noticia de que podemos vivir una vida con propósito. O la buena noticia es que podemos tener nuestros pecados perdonados. Eso es una buena noticia. La buena noticia es que podemos tener una existencia significativa. Y eso también es bueno. Pero ninguna de esas cosas es el Evangelio. Yo les decía, el Evangelio es, básicamente y de manera objetiva, la persona y la obra de Jesucristo. De manera subjetiva, es cómo los beneficios de la persona y la obra de Cristo son apropiados por el creyente mediante la fe únicamente. Si quieren saber qué es el Evangelio, escuchen el mensaje que escuchamos anoche de John sobre qué es el Evangelio. Es Cristo, lo que ha hecho, quién es. Y como dije antes, la gente quiere mejorar ese Evangelio, o decir: déjame simplificar el Evangelio y decirte que esto es lo que es. Pero hasta que no entendamos realmente qué es el Evangelio, no vamos a tener un impacto significativo en la cultura. Eso es lo que vemos en el libro de los Hechos cuando el Espíritu obra con poder. Estaba el querigma. Y si lees los sermones y mensajes de la comunidad apostólica en Hechos, verás ese esquema presente, que él nació conforme a las Escrituras, de la descendencia de David, que vivió una vida sin pecado, que murió una muerte expiatoria, que resucitó para nuestra justificación, que ascendió al cielo y así sucesivamente. Ahí están los elementos centrales de quién es Jesús y qué hizo Jesús. Esa es la buena noticia, y la Iglesia nunca ha mejorado eso. Eso fue lo que se perdió en la Edad Media, lo que fue recuperado en la Reforma del siglo XVI, lo que fue recuperado en el Gran Despertar del siglo XVIII en Nueva Inglaterra, y lo que debe ser recuperado hoy. Yo solo añadiría a eso que ayer hablaba un poco sobre esto con el Dr. Nichols. Cuando salí del seminario, creo que estaba equipado para tratar el tema de la inspiración bíblica. Nos habían expuesto al liberalismo y a cómo éste atacaba las Escrituras y la deidad de Cristo. Sabía que habría batallas que enfrentar, pero era ingenuo respecto a una realidad épica con la que literalmente he lidiado toda mi vida. La Iglesia no entiende el Evangelio. Salí del seminario sin imaginar que pasaría toda la energía de mi vida tratando de ayudar a personas que profesan ser cristianas a comprender el Evangelio, tratando de ayudar a pastores a entender el Evangelio. Para cuando llegué a la iglesia Grace Community, esta preocupación había alcanzado un punto crítico en mi alma. Cuando entré por la puerta, siendo un joven de 20 y tantos años, mi primera iglesia, estaba tan inquieto por este asunto que el mensaje inaugural que prediqué el 9 de febrero de 1969 en Grace Church fue «Cómo jugar a la iglesia». Prediqué sobre Mateo 7, versículos 21 y 22. Muchos me dirán en aquel día: «Señor, Señor». Y esa no es precisamente la forma en la que se suele comenzar un ministerio, pero era un asunto serio, y hubo una conmoción ese primer domingo que, en cierto sentido, ha definido nuestro ministerio desde entonces. Años después, escribí el Evangelio según Jesús, luego el Evangelio según los apóstoles, y ahora estoy en proceso de completar la tercera parte de esa trilogía, un libro que probablemente se publique en un año, el Evangelio según Pablo. Luego está Avergonzado del Evangelio, La guerra por la verdad y el Jesús que no puedes ignorar. No estoy escribiendo para el hombre de la calle. Estoy tratando de ayudar a quienes profesan ser cristianos a comprender el Evangelio, lo cual obviamente implica entender la naturaleza de Dios, la verdadera naturaleza de Cristo y su obra. Para mí, esto es simplemente la manifestación de Mateo 13, todo lo que Jesús dijo sobre el reino, el trigo y la cizaña, la gran red que recoge tanto peces como desechos. Esa es la realidad del reino que nuestro Señor estableció. Si vas al Evangelio de Juan, ves la fe falsa en el capítulo 2. Jesús no se comprometió con ellos. Ves la fe falsa en el capítulo 6. Muchos de sus discípulos ya no andaban con él. Ves la fe falsa en el capítulo 8. Si permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos. Ves la fe falsa en el capítulo 12. Muchos de los principales creyeron en él, pero él no se comprometió con ellos.
Ves la fe falsa en el capítulo 15, una rama que no permanece, y Judas es el prototipo de ello. Creo que llegar al núcleo del Evangelio siempre será la cuestión central, lo que significa que siempre estaremos definiendo las realidades del Evangelio, la naturaleza de Dios, la naturaleza de Cristo, la naturaleza de la salvación, y asegurándonos de que todo esto quede claro. Y por supuesto, la palabra de Dios revela esto incansablemente. Si eres un expositor, estos temas surgen constantemente en tu ministerio de predicación, porque están profundamente arraigados en la gloria de las Escrituras. Ahora, como agradecimiento a todas las personas que llegaron hasta esta parte del video, quiero ofrecerles este recurso de manera gratuita. Es un estudio sobre la persona y la obra de Jesús. Un estudio que intenta mantenerse en la ortodoxia y pueden encontrarlo en Amazon. Pero si alguien no tiene recursos económicos para acceder a él, también puede enviarme un mail y se lo facilitaré de manera gratuita. Amén. ¿Es la fe un don o una respuesta? Si es un don, ¿por qué somos responsables de ejercerla? Sí, es una respuesta que debemos dar como una condición necesaria para nuestra justificación. Y sin embargo, el Nuevo Testamento nos dice que la respuesta que damos es un don que nos ha sido dado soberanamente por el Espíritu Santo, quien, cuando estábamos muertos en pecados y transgresiones, nos dio vida juntamente con Cristo. La declaración doctrinal clave de la teología reformada, que nos distingue de todas las demás corrientes de pensamiento, es esta: la regeneración precede a la fe. Para ejercer fe, para responder de la manera en que se nos llama a responder a fin de ser salvos, primero debemos haber nacido de nuevo por el Espíritu Santo. La gran mayoría de los evangélicos profesantes invierte ese orden y creen que si alguien quiere ser justificado y salvo, primero debe tener fe y luego nacer de nuevo. Pero las personas espiritualmente muertas no pueden ejercer fe. Jesús nos dice eso en Juan 6. No somos capaces, en nuestra caída, en nuestra muerte espiritual, de darnos vida a nosotros mismos. Solo después de que el Espíritu de Dios cambia la disposición de nuestras almas y corazones, podemos oír y responder a Cristo. Por lo tanto, la condición necesaria para la fe es el nuevo nacimiento, y no al revés. Por supuesto, el pecador es responsable de su incredulidad y es condenado sobre la base de esa incredulidad, lo cual es justo porque esa incredulidad ha producido pecado contra un Dios santo. Esta pregunta siempre surge, sin importar cuánto tiempo lleves en la teología reformada, al intentar reconciliar estos dos aspectos. Estoy completamente conforme con el misterio que implica, con esa parte que no puedo entender, con las cosas secretas que pertenecen al Señor. Reconozco que Dios tiene una mente infinita y yo una mente finita, y es difícil armonizarlo todo. A menudo lo pienso de esta manera. Si pregunto a alguien, ¿quién escribió Romanos? Si le preguntas a una persona cristiana, probablemente vacile porque no está seguro de si puede responder simplemente Pablo, por temor a que alguien replique. O si dice, el Espíritu Santo, también hay una respuesta contraria. En realidad, Romanos es completamente de Pablo y completamente del Espíritu Santo. Si pregunto, ¿quién vive tu vida cristiana?, tampoco te sentirás cómodo diciendo soy yo soy quien la vive. No, no soy yo, es el Espíritu Santo. Pero tampoco quiero culpar al Espíritu Santo por mi vida. Así que estamos atrapados en esa vasta realidad. Fue John Murray quien dijo que en cada doctrina importante de la Biblia hay una paradoja divina y tratar de resolverla es innecesario. Lo necesario es creer en esas realidades. Muchos de los cánticos de alabanza que se cantan en nuestras iglesias ahora le piden al Espíritu Santo que venga. Nuestro pastor a veces pide que Él caiga sobre nosotros. ¿Es esto bíblico? No. El Espíritu Santo habita en la vida del creyente por un propósito divino y una obra soberana en el momento de la salvación. Romanos 8:9 nos dice que todos los creyentes poseen la plenitud del Espíritu Santo, no una parte del Espíritu, sino la totalidad de Él. Somos llamados en las Escrituras a caminar en el Espíritu. Nuevamente, esto contrasta con la teología sentimental tradicional. Sin embargo, no creeríamos si no fuera por el Espíritu Santo que nos regenera. No obedeceríamos si no fuera por el Espíritu Santo que nos capacita. No entenderíamos si no fuera por el Espíritu Santo que nos instruye. Es imposible que podamos cumplir con cualquiera de esas responsabilidades como creyentes sin el Espíritu Santo. A veces las personas preguntan,
¿Qué hay de cuando un creyente del Antiguo Testamento dice, no quites de mí tu espíritu? En el Antiguo Testamento había creyentes regenerados, personas de fe. Eso fue obra del Espíritu Santo, completamente obra del Espíritu Santo. Pero también había unciones únicas del Espíritu Santo que venían sobre ciertos individuos para un servicio real o un ministerio profético, por ejemplo. En esos casos específicos se podía experimentar el mover o la retirada del Espíritu Santo para esos ministerios o usos particulares. En el Nuevo Testamento, sin embargo, es un privilegio del creyente convertirse en el templo del Espíritu de Dios, y esa es una realidad permanente. No hay más de Él o menos de Él. Todo Él está disponible, habitando en nosotros dentro de la Trinidad. Y si vamos más allá, como se menciona en el discurso del aposento alto, nuestro Señor mismo dice, el Padre habita en vosotros, yo habito en vosotros, el Espíritu habita en vosotros. Para el creyente, el Dios Trino habita en él todo el tiempo. Todo el tiempo. Eso nunca cambia. Por lo tanto, no se trata de necesitar más de Dios o más del Espíritu Santo. Se trata de someternos y obedecer la voluntad del Espíritu tal como se revela en las Escrituras. Pregunta sobre el temor del Señor. Se nos dice una y otra vez que temamos al Señor en el Antiguo Testamento, especialmente en los Salmos, pero en el Nuevo Testamento casi nunca se menciona. En Lucas 1:74, Zacarías predice que lo serviremos sin temor. ¿Debería temer al Señor ahora, a la luz de toda la misericordia que Él ha mostrado? Lutero hizo la distinción al responder esa misma pregunta hace siglos, que cuando la Biblia habla del temor de Jehová, no se refiere al temor que tiene un prisionero que está siendo torturado por su torturador, o lo que Lutero llamó un temor servil, sino que se refiere a un temor filial, el temor que sentimos por no honrar y glorificar a Dios. No es ese concepto aterrador, sino más bien el sentido de reverencia y asombro que debemos tener, que es el comienzo de la sabiduría. Y eso no cambia del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. El temor de Dios es, aunque no está exento de temblor. Y el Nuevo Testamento nos dice que a medida que crecemos en temor y temblor mientras trabajamos en nuestra salvación. De modo que siempre hay ese sentido de asombro y temblor ante la magnífica gloria y majestad de Dios. Y un temor de deshonrarlo y fallar en respetarlo y adorarlo, que está en el corazón del peregrinaje espiritual de todo verdadero creyente. Sí, Pablo dice, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Eso es temer a Dios en ese sentido. Por un lado, tememos su ira sobre el incrédulo. Por otro lado, tememos su santa expectativa de nuestra fidelidad en la proclamación del Evangelio. No lo sé, John. ¿Notaste al subir por la I-4 el cartel junto a esta iglesia que está colocado de manera prominente y que dice, ¿Dios no está enojado? ¿Lo viste? No. Solo en Orlando puedes ver algo así, ¿sabes? Quiero decir, este enorme cartel que ha puesto esta iglesia llamada Grace Church, que dice, Dios no está enojado. Eso es realmente útil. Sí, realmente. Dije, excepto por aquellos que ponen carteles como este a lo largo del camino. Imagina qué tipo de evangelio se les enseña a las personas para decir, ya no queda ira en Dios. ¿De qué nos salvamos? Nos salvamos de la ira que ha de venir. Prueba con ese letrero frente a tu iglesia. ¿Cómo evangelizar a alguien que cree estar salvo pero no muestra ninguno de los signos externos de la salvación? Y para complicarlo aún más, ¿qué pasa si esa persona es un familiar? Creo que una de las mayores necesidades que tenemos en la iglesia hoy en día es la confusión entre la profesión de fe y la posesión de la misma. Predico sobre esto casi todos los domingos hasta el cansancio, hasta que nuestra gente se cansa de escucharme. Porque para convertirse en cristiano, miembro de la iglesia, al menos no de cualquier iglesia, uno tiene que hacer una profesión de fe. Y esto es lo que John comenzó a predicar en su ministerio allá por 1969, cuando predicó sobre Mateo 7. Estas eran las mismas personas que se presentaron diciendo, Señor, Señor, no hicimos esto, no hicimos aquello. Y él les dijo, por favor, vayan, nunca los conocí. Y nuevamente, nadie ha sido justificado simplemente por una profesión de fe. Todos estamos llamados a hacer profesiones de fe, pero Jesús advirtió que la gente puede honrarlo con sus labios, pero sus corazones están lejos de él.
Y así que lo que tenemos que hacer con aquellos que amamos y con los que nos preocupamos, aunque hayan hecho una profesión de fe, y a pesar de que le dan la impresión de no mostrar evidencia alguna de ella. Esto es lo que Santiago está escribiendo, que estas personas afirman tener fe y afirman estar justificadas, pero era vacía, era mortal. No había evidencia alguna, ninguna manifestación de obediencia piadosa. Y eso es lo que tienes que tratar con las personas, especialmente si las amas. Y una de las cosas peligrosas es que, en nuestro gran celo por ganar almas para Cristo, tendemos a querer ayudarlos, a preparar el terreno y hacer todo lo posible por persuadir a las personas. Tenemos nuestras técnicas y nuestros métodos. Tenemos llamados al altar o les decimos solo lee esta oración, di la oración del pecador y todo ese tipo de cosas, pero es fácil hacer que alguien haga una profesión de fe. Y el peligro es presentar una falsa seguridad usando esas técnicas, en lugar de confiar en el poder de la palabra de Dios, que solo ella puede traer una fe verdadera y salvadora cuando el Espíritu Santo la lleva al corazón de ese creyente. No me opongo a predicar para que las personas tomen decisiones y respondan. No me malinterpreten. De hecho, el domingo pasado, el lunes, vi a uno de nuestros feligreses aquí en St. Andrews y se acercó a mí y me dijo: «Creo que ayer fue lo más cercano que estarás de dar un llamado al altar». Me dijo: «3 veces preguntaste, ¿ha llegado la salvación a tu casa?». Y me dijo: «Estaba esperando que hicieras el llamado». Bueno, en realidad, tal vez se sorprendió al saber que en el pasado he hecho llamados al altar. Y no me opongo a eso, pero es peligroso cuando presentas una falsa sensación de seguridad, donde la gente dice: «Oye, sabes, levanté la mano, pasé al frente, dije la oración del pecador. ¿No es eso todo lo que necesito hacer?». Yo les decía: «No, lo que necesitas hacer es poseer la fe que profesas. Si tienes esa fe, se va a manifestar». Es bastante simple. La única evidencia legítima de una salvación real es una vida transformada. Eso es todo. Es la única evidencia. Si no está presente, entonces no hay salvación. Viéndolo desde el otro lado, uno esperaría que un pecador no regenerado, no redimido e incrédulo se comporte de esa manera, ¿verdad? Se esperaría que actuara así, porque es coherente con su naturaleza. Pero si tienes una nueva naturaleza, si has sido engendrado por el Espíritu de Dios, eres una nueva creación. Y eso se evidencia de manera manifiesta porque eres una nueva creación. Y la transformación es la única prueba de la verdadera salvación, la única evidencia. No es perfección. A veces digo que no se trata de perfección, sino de dirección. Es el rumbo de tu vida hacia la obediencia. Eso es precisamente lo que Jesús dijo en Juan 8. Si permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos, el verdadero discípulo. Si permaneces en su palabra, viviéndola, creyéndola y aplicándola, eso es la evidencia. Si eso no está presente, entonces cualquier momento que hayas tenido, cualquier oración que hayas hecho, cualquier evento al que hayas asistido, no tiene ningún significado en términos de salvación. Última pregunta. Por la gracia de Dios, cada uno de ustedes ha tenido un ministerio largo y fructífero y sigue dando fruto para el pueblo de Dios. Si pudieran regresar en el tiempo con la sabiduría que el Señor les ha dado a lo largo de sus años de ministerio y hablar con sus versiones más jóvenes que recién están comenzando en el ministerio pastoral, en una sola frase, en una sola idea, ¿qué se dirían a ustedes mismos y como estímulo a próxima generación de predicadores que están surgiendo hoy? No pierdas tanto tiempo. Eso es lo que me habría dicho a mí mismo. He desperdiciado más tiempo que 10 personas, y no hay sustituto para sumergirse en la palabra y predicar la palabra de Dios, en lugar de enfriarse. Escuché un sermón el otro día sobre Jesús hablando a los efesios, y pienso en el primer año que fui cristiano. Estaba en llamas. Quería ganar a cada persona que conocía, y crecí más maduro. Pero también ya no era tan celoso y diría: sigue echando gasolina a ese fuego. Eso es lo que me diría a mí mismo. Creo que todos miramos atrás y decimos que desperdiciamos tiempo, pero algunos de esos momentos que pudimos haber pensado que fueron una pérdida porque no estábamos estudiando algo intensamente, en realidad fueron una inversión en la vida de las personas para su bien a largo plazo. Si pudiera hacer algo diferente, creo que intentaría ser más paciente. Después de todo, esa es la instrucción. Predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Instruye con toda paciencia.
Como pastor joven, conociendo lo que sabía y creyendo lo que creía, literalmente irrumpí en una iglesia con Mateo capítulo 7 en mi primer domingo. Había una pasión que necesitaba paciencia. Desarrollar esa paciencia con las personas, permitiendo que la obra de Dios se llevara a cabo en sus vidas, habría sido más efectivo y me habría hecho más cercano a ellos en esos primeros años de tanto celo. Hay que ser paciente. Es la obra del Señor la que se realiza en los corazones y toma mucho tiempo. Es asombroso lo largo que puede ser el proceso. He estado en Grace Church por más de 45 años, y ahora puedo mirar atrás y darme cuenta de cómo los cambios y transformaciones en las personas son casi imperceptibles mientras ocurren, pero se desarrollan con el tiempo. Se necesitan muchos años para ver eso con claridad. Así que creo que la paciencia es probablemente algo que realmente me habría sido muy útil en mis primeros años. Al igual que ustedes, he sido impactado por estos hombres que el Señor ha levantado para servir a su iglesia en nuestros días. Podemos darle la gloria a Dios y expresar nuestro agradecimiento a estos caballeros por haber sido tan útiles a lo largo de los años. Si te gustó este video, no te pierdas este otro donde hacemos un análisis de la unión hipostática de Cristo.